Bien. Buenos días, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a terminar de ver lo que es las teorías del comercio internacional y cómo han evolucionado hasta el día de hoy. Vamos a comenzar aquí, ustedes están observando, estábamos platicando la clase pasada sobre el mercantilismo. Nada más vamos a recordar. El mercantilismo, perdón, pues fue prácticamente la primer ideología desde un punto de vista de intercambio de bienes y servicios o de intercambio de exportaciones o importaciones. Intercambio de adquisición de, de bienes. Acuérdense que en economía, así como en comercio, un bien es cualquier cosa que se usa para satisfacer las necesidades. Nos dice que el mercantilismo surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Después se fue expandiendo por toda Europa y aquí pues se creía que el oro y la plata eran pilares fundamentales en la riqueza nacional, que cualquier país entre más oro tuviera o más plata tuviese, era más rico, ¿no? Por eso España funge como potencia económica después de descubrir América. Ya habíamos platicado de esto, empiezan a llevarse el oro, los metales preciosos, la plata hacia España principalmente, y se da cuenta Inglaterra, se da cuenta Francia, Portugal también. Hay otros países que deciden emprender operaciones para descubrir nuevas tierras, y de esta manera, pues por eso en toda América no solo es España quien se encargó bueno, en este caso conquistó diferentes países, sino también Francia, Inglaterra, por allá por el norte de América, y por allá por el sur, pues Portugal, con Brasil, ¿verdad? Entonces, pero el ganón al ganón en general fue España. Partía de la idea de que pues un país era, dice, su principio fundamental establecía que resultaba muy conveniente para un país mantener un excedente de comercio mediante un mayor nivel de exportación que de importación. Aquí se pensaba, como les había dicho, que un país entre más acumulación de oro tenía y plata, pues incrementaba su riqueza, y se daban cuenta de empezar a producir más bienes para poder llevarlos a otros países, ¿no? Se empezaron a establecer de mejor manera las rutas comerciales, más que nada marítimas también. Aquí dice nada más mencionar para finalizar que el error del mercantilismo radicaba en creer que el comercio es un juego de suma cero, o sea que solo un país gana, que el otro pues pierde, ¿verdad? Eran como que competencias, digámoslo así. Eh, el país entre más oro, más bienes producía, sembraba, más agricultura tenía, pues era mucho mejor que el otro, y no se fijaba tanto en que el otro estuviese creciendo económicamente hablando. Ya se empezaba a establecer la economía. Lo que le importaba al país era simplemente ellos ser potencia, digámoslo así. Pero después viene Adam Smith, primero que nada, y David Ricardo a probar que esto es erróneo, que los países es un ganar-ganar. Los países eh, florecen, se enriquecen con el libre intercambio de ideologías, de mercancías, y esto es un ganar-ganar, y cuando el país gana y el otro país también gana, pues se beneficia la población, los seres humanos, para la adquisición de mejores bienes y servicios. Después viene en el 1776 Adam Smith con su teoría de la ventaja absoluta, en donde aquí este personaje argumenta que los diferentes países difieren en su capacidad para producir artículos de manera eficiente. Él dice que solo existe un país con la capacidad para producir ese bien, eh, vamos a llamarle bienes, no productos. Acuérdense que en economía, les vuelvo a repetir, un bien se utiliza bien para cualquier cosa, para satisfacer las necesidades. Ya en la actualidad pues, se le dice mucho el producto, ¿no? Entonces, Adam Smith dice que un país produce un bien, eh,
de excelente manera. Existe en todo el mundo un país que produzca ese bien de excelente manera y que ese país es la potencia económica, ¿no? Dice que, por ejemplo, pone los franceses contaban con la industria de vino más eficientes del mundo, debido principalmente a una combinación de clima favorable, excelentes tierras y una gran especialización. Dice que por lo tanto se concluyó que un país tiene una ventaja absoluta sobre cualquier otro cuando es el más eficiente en la producción de una mercancía. Lo que les estaba diciendo. Entonces, en conclusión, esta teoría sugiere que los países difieren de su capacidad para producir bienes de manera eficiente. Establece que un país debe especializarse en la producción de mercancías en las que posee una ventaja, perdón, en las que posee una ventaja absoluta e importar bienes de otros países que también cuenten con una ventaja absoluta. Entonces, ya lo habíamos comentado la clase pasada, si por ejemplo aquí en México nosotros producimos mucho petróleo, nosotros deberíamos de centrar nuestra atención en producir petróleo. Y creo que también les puse el ejemplo de que Japón, en tiempos actuales, ¿no? Obviamente, nada que ver en aquel tiempo lo que les voy a decir, pero en tiempos actuales, si nosotros producimos petróleo, pues sería nuestra ventaja absoluta. Y Japón, que produce mucha tecnología, muchos bienes para satisfacer necesidades de un punto de vista de aparatos electrodomésticos, como por ejemplo refrigeradores, pantallas, microondas, eh, lavadoras. Japón es la potencia líder en cuanto a creación de bienes de la industria tecnológica. Y Japón, esa es su ventaja absoluta. Entonces nosotros deberíamos de venderle a Japón petróleo, los derivados del petróleo que sirven como combustibles, y Japón debería de vendernos todos esos bienes para consumir dentro del hogar basados en la tecnología. Sí, eso sería un ejemplo. Yo creo que queda muy fácil, dice. Bueno, y luego llega David Ricardo, un poco después, unos años después, agarra la teoría de Adam Smith en el siglo 1800 a 1900 y dice, es que no solo es eso, sino que también debe de existir un libre comercio. Se debe de ver beneficiado no solo los países productores de de esos bienes, sino que se pueden ver beneficiados muchos demás países, ¿no? Dice Adam Smith, un paso adelante al considerar, David Ricardo, perdón, conduce a la teoría de Adam Smith un paso adelante al considerar lo que podría suceder cuando un país tiene una ventaja absoluta en la producción de todas las mercancías. Dice, con base a esta teoría, Ricardo establece que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que puedan producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, incluso cuando en ocasiones esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción nacional pudiese ser eficiente. Eh, Dice, la teoría de la ventaja comparativa sugiere que el libre comercio ilimitado resulta en un incremento de la producción mundial, es decir, que el comercio consiste en un beneficio generalizado. Entonces, ya dice David Ricardo que no solo las potencias, sino que otros países pueden llegar a adquirir este tipo de bienes que se están produciendo. Y ya entra aquí el factor del gobierno, ¿no? De las relaciones comerciales que el día de hoy pues trazan eh, un importante avance. Un país que quiere explotarse económicamente, que quiere llevar sueldos, salarios, nuevas empresas extranjeras a su territorio, debe ser un país que tenga la capacidad de negociar con potencias. Tiene mucho que ver estas relaciones comerciales y no solo a nivel federal, por ejemplo aquí en México, ¿no? Basado esta teoría en tiempos actuales, yo recuerdo en el sexenio de Herrera Caldera que esta persona salía a China a conseguir empresas para que llegasen aquí a Durango, para que trajeran sueldos, para que trajeran trabajo y no solo eso, sino pues tecnología, ¿no? Porque cuando una empresa llega, ahorita lo vamos a ver, a un estado, en este caso un estado de México, vamos a hablar de México,
trae no solo buenos sueldos, buenos salarios, trabajo, empleo, sino tecnología, porque toda esa inversión en maquinaria para poder realizar sus operaciones comerciales, pues es impresionante, ¿no? Trae vehículos, trae un sinfín de cosas positivas. Entonces, no solo es una obligación del gobierno federal, es una obligación en tiempos actuales del gobierno, de los gobiernos estatales. Les hablo de Herrera Caldera porque, pues, es el ciclo que me acuerdo, ¿no? De Ismael, pues todavía estaba estudiando y en la actualidad, pues he estado muy alejado del trabajo del gobernador actual, pero yo creo que debe de tener ese conocimiento porque debe de gestionar, ¿no? Porque cuando una empresa llega es muy positivo a un estado y si no, pregúntenle a estados industrializados o ciudades como Saltillo, donde la gente vive muy, muy bien derivado de este tipo de economías de escala. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, para finalizar, dice que la teoría, bueno, esto ya lo leímos, la teoría afirma que los consumidores en todas las naciones pueden acceder a una mayor cantidad de productos si no hay restricciones comerciales. Ojo. Y aquí empezamos a hablar de las restricciones comerciales. En su evidencia que hicieron o que están haciendo para esta unidad, bueno, ya la debieron de haber terminado, empezamos a hablar acerca de la importancia del comercio, ¿no? Actual. Y ahí establece las restricciones comerciales. Un país empieza a poner esas barreras, esos impuestos a productos que entran al territorio, que eh, productos que importan, productos que exportan y productos que importan. También se le ponen ese tipo de impuestos, ya sea el país que está produciendo o el país que está comprando la mercancía para que penetre al mercado nacional. ¿Por qué? Bueno, para cuidar mucho, se dice que para cuidar las empresas locales y es uno de los de las desventajas, se podría decir, del comercio actual, de las economías actuales, que la verdad de las cosas es que sí afecta, pero eso lo vamos a platicar ya después. Entonces, en general, dice que la ventaja comparativa establece que la apertura de un país a libre comercio estimula el crecimiento económico, que a su vez crea ganancias dinámicas a partir del comercio, ¿sí? Entonces, ya se venía evolucionando con ideologías nuevas, el consumismo empezó a expandirse, los seres humanos empezaron a crear más productos, más bienes para satisfacer sus necesidades y de esta manera empezaron a crear teorías nuevas, ¿no? Y obviamente en los últimos 100 años es como ha crecido la economía a manera desproporcional, basada en un consumismo, en un capitalismo. Ahorita en el otro documento que vamos a observar, vamos a leer cómo ideologías socialistas no han tenido éxito. Pero bueno, vamos a avanzar. La teoría de Heckscher y Bertin Holling dice, son economistas suecos, y se plantea una explicación distinta a la ventaja comparativa. Eh, Estos personajes economistas dicen que ahora, en tiempos actuales, a partir de 1900, esa teoría más o menos va de 1930 por ahí, dice que los países, entre más recursos económicos tienen, entre más tierra, mano de obra, hablando de gente muy especializada, como por ejemplo, si no pregúntenle a Japón, que es una potencia mundial basada en su mano de obra. La gente de Japón es gente muy especializada y es el único recurso que tenían para salir adelante después de la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron potencia porque lo explotaron. Por ejemplo, hablando de algo que se extrae de la tierra, como es el petróleo, los países de allá de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, pues lo explotan de buena manera y de esta manera centran su economía en esto. Eh, un país entonces que tiene tierra, mano de obra y capital es una potencia económica. Por capital entiéndase en tiempos actuales pues toda la ingeniería, toda la tecnología que se utiliza para llevar a cabo la actividad eh, productiva, primero extractiva, la actividad extractiva, porque hay que extraer todos los
los commodities, se le llama en economía, todo lo que se extrae de la materia prima, porque yo les había dicho, todo lo que ustedes observan proviene de la naturaleza y sufre una serie de procesos de producción, una serie aleatoria de procesos de producción para poder llegar a ser, en este caso, por ejemplo, mi computadora tiene diferentes componentes que se extraen de la naturaleza, la pared que está a un lado mío, el escritorio que está a un lado mío, que está hecho de fierro con vidrio, y luego tengo otro escritorio de madera, y todo está hecho, mi repisa, con madera, ¿no? Entonces, dice Heckscher y Holding que un país es potencia cuando tiene muchos recursos, no solo dentro de los commodities que se extraen de la naturaleza, sino que también mano de obra, que le invierte educación, obviamente, hablando de desarrollo social, que le invierte educación, gente preparada y capital. Dice, algunas naciones cuentan con diversas dotación de factores. Esto explica la diferencia en los costos relativos de los mismos factores. Entonces, en general, sostiene que el patrón del comercio internacional está determinado por las diferencias de la dotación de factores. Además, esta teoría predice que los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de factores localmente abundantes. Fíjense, o sea, lo que se extrae, lo que se produce. Por ejemplo, aquí en Durango se produce ganadería en el sector hablando de la agricultura, hablando de la ganadería, pues se produce mucha carne, se exporta carne, muchas reses también, a veces se exporta toda la res, no solo a Estados Unidos, sino aquí en la República Mexicana. También hablando de maíz, hablando de otras cosas que tienen que ver con la agricultura, que siembran. Durango es productor. Madera también, somos ricos en madera. Entonces, dice que un país, dice, los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de factores localmente abundantes e importarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de factores localmente escasos, ¿sí? Entonces, si a mí México me hace falta componentes para poder crear aquí en México, en las empresas, refrigeradores, pues los voy a traer probablemente de allá de China, porque China los produce, ¿sí? A eso se refiere Heckscher Holding. Pero bueno, sigue evolucionando el comercio y llegamos a la teoría que yo creo que esta teoría eh, em, habla y se enfoca en lo que es el comercio actual. Fue propuesta por Vernon, se llama la nueva teoría del ciclo de vida del producto, y yo les había comentado de esta teoría. Esta teoría nos dice que la mayoría de los productos en la actualidad, desde 1945 a 1975, dice acá abajo, históricamente hablando, dice que Estados Unidos es productor o era productor, bueno, en la actualidad no. En tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a llegar muchísima gente a Estados Unidos, que le abre las puertas a Estados Unidos, Nueva York, la Estatua de la Libertad, ya deben de saber un poco de historia también de allá. Y los migrantes eran bien recibidos, ¿no? Y así también empezaron a llegar el consumismo, empresas productoras de bienes, y se dice que esta teoría es que en aquellos tiempos, la década de los 50, 60, 70, 80, en Estados Unidos surgía el primer producto, se creaban los productos para satisfacer necesidades, y que después, dice, afirma que la riqueza y el tamaño del mercado estadounidense es un incentivo más fuerte para las firmas de este país para producir nuevos artículos para el consumidor. Además, el alto costo de la mano de obra estadounidense significaba que las empresas de ese país un estímulo para desarrollar innovaciones que economizaran los procesos. Dice Vernon que Estados Unidos se da cuenta que todo lo que se está creando en Estados Unidos se pueden crear las partes en otros países. Por ejemplo, vamos a hablar de los carros. Los carros de la Chrysler, que es una marca de Estados Unidos, o de la Ford, decía que los componentes se podían crear en otro país en donde la mano de obra fuera más barata.
y de esta manera ayudan al otro país a crecer. Por ejemplo, aquí en México nosotros observamos que existen muchísimas empresas manufactureras que no hacen los carros completos, que hacen, por ejemplo, partes del motor de un carro de la Ford, que hacen las llantas que le van a poner al carro de la Ford, que hacen los rines, que hacen el chasis, que hacen todos los componentes y luego se mandan a una empresa ensambladora en Estados Unidos y en Estados Unidos se ensambla el producto final, ¿no? Ya en tiempos actuales, pues ya inclusive hay empresas que se encargan de ensamblar el producto final en el territorio extranjero. Por ejemplo, la Volkswagen, aquí en México hay ensambladoras de Volkswagen, que es una empresa alemana, y aquí se hacen los carros de la parte, modelos de la Volkswagen. Entonces, dice, el hecho de que un nuevo producto sea desarrollado por una firma estadounidense y vendido por primera vez en Estados Unidos no significa que este bien se produzca en el país en cuestión. Podría producirse en el extranjero a bajo costo y después exportarse nuevamente a este país. ¿Sí? Dice, Vernon aseguraba que la mayoría de los nuevos productos eran inicialmente producidos en Estados Unidos. Con el tiempo, la demanda del nuevo producto empieza a crecer en otros países avanzados. Ah, entonces, ojo, antes de seguir leyendo, se da cuenta que después de que la demanda del producto en Estados Unidos y Estados Unidos empieza a exportar ese producto, se dan cuenta los países que pueden copiar ese producto, ¿no? Caso, por ejemplo, en la actualidad de lo que vemos, como por ejemplo lo que pasó con el iPhone. El primer teléfono inteligente se creó en Estados Unidos por Steve Jobs, por la empresa Apple, y eh, lo que pasó es que se llevaron el producto, se estudió el producto, se desarmó, sistema operativo, crearon el sistema Android por ahí en otro país y los diferentes países ahora crean sus propios celulares. Aquí en Durango han entrado celulares japoneses, celulares eh, chinos, por ahí también unos celulares de origen alemán. Entonces, sí es importante reconocer esto, que tienen razón, ¿no? Yo creo que tienen razón. Dice, Vernon aseguraba que la mayoría de los nuevos productos eran inicialmente producidos en Estados Unidos y con el tiempo la demanda del nuevo producto empieza a crecer en otros países avanzados, como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Vernon dice que no solamente se crea el producto en Estados Unidos, sino que otros países copian el producto porque lo creen eficiente, ¿no? Hubo una época en los 80, 90 que Estados Unidos arrojaba muchísimos comerciales de venta de productos, que yo creo que también tú lo llegaste a observar en televisión abierta aquí en México. En México trataron de establecer este modelo, pero no les funcionó, que te vendían un sinfín de productos, ¿no? En la tele, y llame ya, y te ofrecemos esto, y te ofrecemos lo otro. Y eran muy buenos productos, ¿eh? Dice, así los productores extranjeros inician la producción de tales bienes y de esta manera abastecen sus mercados nacionales. Conforme el mercado norteamericano y el de otras naciones avanza, madura, eh, conforme el mercado norteamericano y el de otras naciones avanzadas madura, el producto se vuelve más estandarizado, o sea que el producto lo van perfeccionando, dice, el precio se configura como el arma potencial competitiva principal y las consideraciones de los costos dentro del proceso competitivo son aún más importantes. Entonces, se va perfeccionando el proceso de producción en diferentes empresas que van copiando y creando nuevos productos en diferentes países y empiezan a ver la elaboración del producto basado en la disminución de los costos, ¿no? Y si Estados Unidos pasa a ser un país exportador del producto a ser un importador del mismo producto. También traza, imagínense, de repente Estados Unidos crea el iPhone, otros países crean celulares más baratos, pero el iPhone es más caro, obviamente, ¿no? Entonces, los otros países mandan sus celulares a Estados Unidos para que los seres humanos tengan acceso sin distinción de clases económicas, tengan acceso a un celular, ¿sí? Económico, porque hay celulares muy económicos, ¿no? No solo Estados Unidos, sino que en todos los países aplican esta ideología basada en la adquisición de diferentes bienes.
Dice, la nueva teoría del... ¿Por qué? Porque la producción se concentra en sitios extranjeros cuyos costos son menores. ¿Sí? Dice, la teoría del ciclo de vida del producto sugiere entonces que los patrones comerciales eran influidos por el lugar en el que el nuevo producto se introducía. Bueno, y luego empieza a hablar de economías de escala, ya con la nueva teoría del comercio internacional. Nada más hacerles énfasis que la teoría del ciclo de vida del producto eh, es prácticamente, desde el punto de vista de diferentes economistas, cómo se lleva a cabo la actividad comercial y la importancia para lograr entender la economía de un país, el consumismo y el desarrollo social, económico y humano eh, dentro perdón, en épocas actuales, ¿sí? Dice la nueva teoría del comercio, dice, empezó a emerger en la década de los 70, cuando un grupo de economistas cuestionaba la suposición de rendimientos decrecientes de especialización. Esta teoría habla de economías de escala. Esta teoría habla de que, ojo con lo que les voy a decir, nosotros somos, creo yo, eh, somos privilegiados, yo lo creo así, de que Estados Unidos sea nuestro vecino. Gracias a eso, yo tengo mucho que no voy a Estados Unidos, pero yo me acuerdo que me gustaba mucho ir a Estados Unidos con mi papá porque había muchísimos productos nuevos y cosas que me compraba, me los traía aquí a Durango y la gente se sorprendía, ¿no? Ya después entraban al mercado de Durango, pero yo era de los primeros que traía ahí en mi círculo social ese producto. A lo que voy es que nosotros somos vecinos de un líder económico, cierto, basado en el consumismo, pero creo yo en un sistema capitalista existen sus contras, existen sus pros. Yo creo que son más ventajas que tienen este tipo de modelo económico, que cada día lo adoptamos más. Porque si fuéramos vecinos, por ejemplo, de un país africano, imagínense que fuéramos vecinos sin demeritar, no conozco mucho la economía de los países africanos, pero vamos a hablar, fuéramos vecinos de Nigeria y vecinos de Ghana. Entonces yo creo que nuestra economía sería diferente, ¿no? Porque la adquisición de productos sería diferente, sería muy difícil que pudiesen llegar productos de Europa, de China, de Asia, ahí inclusive el desarrollo social sería diferente. Entonces nos dice esta teoría que una economía de escala se va creando porque la empresa va eligiendo los países. Vamos a poner como ejemplo a Monterrey, Nuevo León, porque es una potencia Monterrey, o Querétaro, que es un lugar que yo conozco bien. Querétaro tiene muchísimos parques industriales. Un parque industrial son 100 empresas, imagínenselas ustedes. Yo pongo mucho el ejemplo Leoni, por ejemplo, o la Carhartt, que está aquí en Asas y Circuito Interior, o la que está allá por la salida del aeropuerto. 100 empresas de estas juntas. Y este tipo de empresas pues llegan de diferentes países, ¿no? Francia, Alemania, China, Japón, Canadá, Estados Unidos, y llegan a producir, llegan a ofertar empleos. Este tipo de empresas trae empleos, trae tecnologías, le pide apoyo al gobierno local para, por ejemplo, ponerse, así que existan las condiciones, y a esto se le llama economías de escala. Este tipo de empresas seleccionan los países, seleccionan los estados que van a llegar. Vamos a hablar de los estados. ¿Por qué no seleccionan a Durango? Bueno, porque no tienen las condiciones, tanto las condiciones que platicábamos la clase pasada, para poder realizar la actividad de producción. Entonces, sí es muy importante identificar que estas empresas llegan en donde mejor gestionan, ¿sí? En este caso, Querétaro ha gestionado de manera excelente y las empresas les atraen. Y las empresas saben que van a traer crecimiento económico. Sí, sí, probando, probando. Unos tres. Listo. Eh, Tuve problemas con el micrófono, pero dice que ya me pueden escuchar. Entonces, esa es la nueva teoría del comercio. Dice, la nueva teoría del comercio sostiene que un país puede predominar en la exportación de cierto producto simplemente porque cuenta con una firma que se introduce primero a una industria que a su vez apoya lucrativamente solo unas cuantas compañías debido a importantes economías de escala. Vamos a estar platicando mucho acerca de la economía de escala. Y Porter, Michael Porter, yo creo que lo han escuchado también por allá en clases de mercadotecnia, también
en economía tocamos. Porter publicó en los 90, la teoría más reciente, los resultados de su investigación. Dice cuyo principal objetivo era establecer el motivo principal por el que ciertas naciones tienen éxito y otras fallan dentro de la competencia internacional. Porque países crecen económicamente. Un país cuando crece económicamente, la gente crece económicamente, ¿no? La gente vive bien. Dice, la teoría de Porter, a diferencia de la ventaja comparativa nacional, sugiere que el patrón del comercio está determinado por 4 atributos de una nación: la dotación de factores, la dotación de materiales, de lo que hablamos de los commodities, las condiciones de la demanda, dice que hacen referencia a la naturaleza de la demanda nacional para el producto o el servicio de una industria determinada, las industrias conexas a industrias de apoyo, y la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Tiene que ver con, dice, se refiere a las condiciones de una nación que rigen la forma en que las compañías se encuentran creadas. Bueno, quise leerlo nada más rápido porque se me acabó el tiempo. Quedó pendiente el otro archivo, platicar acerca ya de lo que está pasando actualmente. Su archivo está muy interesante. Vamos a platicar en la próxima clase, junto con el que viene. Y me despido de ustedes, porque ya tengo problemas técnicos. Muchas gracias por haber visto esto. Que tengan un excelente día.